Jorge Volpi es nuestro invitado en los micrófonos de la SER. Partes de guerra es su última novela publicada con Editorial Alfaguara. Bienvenido al programa de Rosa Pasapágina, Jorge. Encantado de estar con ustedes. Pues un placer. Una chica de 14 años es asesinada por su prima y el novio de esta. Dos niños de menos de 10 años lo presencian. Su cadáver es descubierto por dos migrantes de la frontera Corozal. Violencia dentro de la propia familia a ojos de dos menores. Una víctima más de la violencia, una más, sin que se cuantifique el número de ellas. Vamos a situarnos, si te parece, en esa frontera Corozal, en una zona muy humilde. Cuéntanos un poquito. Bueno, la novela está ubicada en este pequeño poblado real, en la frontera sur de México, en donde se encuentran Chiapas con Guatemala, divididos por el río Usumacinta. Es una frontera que México durante mucho tiempo nunca vio, permaneció olvidada, era una zona de tránsito prácticamente sin ningún control. Pero desde hace unos años toda la frontera sur de México se ha convertido también en una zona de enorme violencia. Primero porque ahora por ahí es donde es el gran tránsito de migrantes que intentan atravesar todo México para llegar a Estados Unidos. Y el gobierno estadounidense de una manera u otra obligó al gobierno mexicano a convertirse en la policía o en el muro o en la frontera para tratar de que esos migrantes de Centroamérica y de Sudamérica sobre todo, pero también de países caribeños e incluso africanos, no puedan cruzar por ahí. Es una zona que ahora tiene también pues, las rutas del narcotráfico, en donde hay una enorme presencia de la Guardia Nacional con todo lo que ello implica. Y es ese lugar donde también cambia un poco incluso la narrativa mexicana. Nosotros siempre nos imaginamos como víctimas de Estados Unidos porque eran migrantes mexicanos los que eran maltratados al tratar de cruzar hacia Estados Unidos, pero en la frontera sur nosotros somos también verdugos o victimarios ahora también de estos migrantes centro-sudamericanos que intentan atravesar por ahí. Es una zona muy desconocida para quien vive en el centro de México. Chiapas fue hasta la independencia de México parte de la Capitanía General de Guatemala. Es una zona donde muchas cosas se parecen más a Centroamérica que a México mismo. Incluso el lenguaje, ¿no? Es una parte del país donde se sigue usando el voceo centroamericano que es muy poco común en el resto de México. Has hablado de muchas cosas centradas en esa frontera. Un niño que nace y crece en ese entorno donde no tienen por qué ser todos, evidentemente, pero es verdad que un niño puede sufrir ya un tipo de violencia en casa, y no estoy hablando de violencia física, sino el propio entorno, ¿no? que de alguna forma provoca a su familia vivir esa situación. Pero también hay una parte que te interesa mucho, aparte de ese entorno y de esa vivencia, que es el tema neurocientífico. ¿De dónde arranca esa violencia? ¿Tú crees que se puede llegar a saber, se puede llegar a separar cómo se ha formado ese niño y esa parte en la que puede que haya un origen en el cerebro? Bueno, ese es el tema central de la novela, que tiene estas dos historias. Por un lado, esta historia terrible de este asesinato cometido pues, por niños o adolescentes muy tempranos de una pandilla en la frontera Corozal. Y del otro, un grupo de neurocientíficos de la Ciudad de México, de la UNAM, que al ver estos estallidos de violencia entre niños, deciden intentar estudiarlos para tratar de saber cuáles son los orígenes de la violencia. Entonces, muchos de estos factores externos, por supuesto, que contribuyen a esos estallidos de violencia. Quien nace en esta zona del país, tal vez menos en frontera Corozal, que en otras partes de esa frontera sur, que es todavía mucho más clara la violencia, pues se ve a diario ahora también esos enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los migrantes, el crimen organizado que cada vez está más activo, la presencia del ejército, a lo que se suman pues las propias otras violencias que hay en México, violencia intrafamiliar, violencia de género.
y luego la violencia a la que están expuestos, no solamente ahí, sino en cualquier parte, niños y adolescentes. La violencia de las redes sociales, la violencia de los juegos de video y la violencia de los medios. Entonces, estos investigadores, bueno, van a tomar en cuenta todos estos elementos, pero también, por supuesto, la parte estrictamente interna de estos niños. ¿Qué características neurológicas, psicológicas, psiquiátricas pueden tener que puedan haber contribuido también a este estallido de violencia? Ficcionas la realidad de esa frontera de México. Lo ficcionas a través de varios personajes. Luis, que es el personaje científico y que bueno, tiene un carisma muy peculiar, ¿no? Es un narcisista increíble y quizá no proyecte muchos yoes, muchos Luises, según con quien esté. Pues sí, este grupo de neurocientíficos, el líder es este personaje, Luis. De alguna manera es el director de este centro de estudios de neurociencias aplicadas. Y en torno a él giran varios otros personajes, varios mexicanos, hay también algún extranjero, y particularmente la más joven de entre los miembros del grupo, que es una chica de 30 y tantos años, su alumna favorita, que es la narradora de toda la novela, Lucía. Y lo que vamos a ir viendo es que cuando se encuentran estos dos mundos, el mundo de los neurocientíficos y el mundo de los niños y adolescentes de frontera corozal, que parecen tan distantes, al principio da la impresión de que los neurocientíficos pues todos son racionales, imperfectos, impolutos, y al mismo tiempo los niños pues son los violentos. Pero cuando se encuentran los dos mundos, y esta es la narración que va a hacer Lucía, los dos grupos van a tener un reflejo uno en el otro, y veremos que entre los neurocientíficos también hay una enorme cantidad de envidias, de violencia y también de todos los secretos que oculta sobre todo este personaje que es Luis Roth, el jefe del grupo. Una violencia entre, como dices, personas en principio perfectas, ¿no? Exacto. ¿La empatía puede ser un arma de guerra? Pues sí, porque ellos estudian la empatía, que es un tema que también a mí me ha interesado mucho desde que publiqué Leer la mente, este pequeño ensayo sobre neurociencia y literatura. Y nosotros tendemos a pensar que la empatía es siempre positiva, pero la empatía es un fenómeno natural que se puede dar entre cualquier ser humano y cualquier otro. Y no hay una regla moral que distancie la empatía que puede tenerse hacia una víctima que la empatía que puede tenerse a veces con un verdugo. Está bastante bien documentado que, por ejemplo, muchos casos de genocidio, pensemos en Ruanda o en la ex Yugoslavia, cuando de pronto vecinos se dedican a asesinar a los que eran sus vecinos, es también por un fenómeno de empatía, pero de empatía con los verdugos, no de empatía con las víctimas. Entonces la empatía tiene este doble lado que es preocupante. Es verdad. Muchas veces los verdugos primero han sido víctimas, ¿no? Por lo tanto saben, se convierten en verdugos, pero antes han sufrido pues esa violencia, cual yo creo que es todavía peor, ¿no? Pues este libro, yo quería que la mayor parte de los personajes fuesen un poco así, que dejásemos de pensar que hay una guerra maniquea entre víctimas y verdugos, por ejemplo en este caso en México, en estas guerras que hay en México, por eso es el nombre de la novela, y que en cambio la mayor parte de los personajes son al mismo tiempo víctimas y victimarios, de distintas maneras, en distintos niveles. No es que todos vayan a convertirse en asesinos o en violadores, pero en muchas medidas la violencia que sufren los personajes, tanto los neurocientíficos como los niños, se devuelve luego en otras formas de violencia. ¿Cómo es el sistema de comunicación? Quiero decir, el tema mediático. Un caso se vuelve mediático cuando llame la atención, cuando no sé, es un personaje público, por ejemplo. Pero eso tiene un doble filo. Primero, que la información sea la correcta, porque también hay un personaje que no es profesional. Y por otro lado, primero que
que tenga tanta, al ser mediático, que la gente se fije tanto en ello, y la pena es que dure tan poco, porque podría ser un tema ejemplar, ¿no? Y a partir de ahí tratar el resto de los casos. Pues sí, digo, un poco lo que nos sucede en países como México es que el número de víctimas es tan elevado. Sí. Desde el 2006 llevamos 250,000 muertos y el día de ayer se llegó a la cifra espeluznante de 100,000 desaparecidos. Es que eso que es son increíble. cifras que a nadie parecen importarle tanto y son cifras propias de una guerra, aunque no esté declarada, ¿no? De una guerra civil, más que de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, porque son cifras espeluznantes. Desde luego. Y claro, desde el 2006 para acá, pues si lo dividimos simplemente en días, todos los días hay víctimas y todos los días hay victimarios, todos los días hay historias que no se cuentan, porque además el sistema de justicia en México no funciona en absoluto. No existe la justicia para ninguna de estas historias. Entonces, ¿cuáles son de las que nos enteramos cuando de vez en cuando una historia tiene algún componente que la convierte en centro de atención y entonces esa historia es como si fuera una sinécdoque, ¿no? Una parte por el todo de todo lo que está ocurriendo alrededor y detrás? Han sido muchos casos, pensemos en los 71 migrantes encontrados, asesinados en el norte de México hace varios años. Ese fue un caso que, ¿por qué? Pues porque eran demasiados. Luego pensemos, por supuesto, en los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando salió el libro en México hace 3 semanas, el caso que está ahora en todas partes en México es la desaparición. Bueno, la desaparición primero y luego el asesinato de una joven de 19 años en Monterrey que se llama Devani. Y apareció casi al mismo tiempo que el libro, entonces era también difícil allá no hacer la conexión. Yeah. ¿Por qué el caso de ella se volvió mediático? Pues por una cosa muy extraña. La historia de por sí es muy rara, pero bueno, parece que estaba en una fiesta, se pelea y se emborracha con sus amigas, las amigas llaman a un chofer para que se la lleve, algo pasa en el trayecto, hay versiones discordantes, pero en cualquier caso, el chofer acá, la deja a mitad de la carretera sola y antes de dejarla, como si quisiera ya entonces que hubiera un testimonio de que hasta ahí no le ha pasado nada a esta chica, le toma una foto. Ajá. Y esta foto es una foto tan espeluznante de alguien desaparecido, una chica con mascarilla, ¿no? Zapatillas, el pelo al aire, abandonada en una carretera. Se volvió tan fuerte que toda la atención empieza a ir en torno a la figura de Devani, lo cual, por supuesto, es importante saber qué pasó realmente en este caso. Pero al mismo tiempo, y esto quizá se sabe menos acá, cuando está la búsqueda de Devani, se encuentran otros 5 cadáveres de mujeres, de las que en cambio la prensa no se ha ocupado en absoluta, no sabemos nada. O sea, el caso de Devani mismo oculta otras 5 casos de los que la prensa simplemente no habla. No. Describes México como un cementerio de cadáveres, cadáveres por todas partes, que no se cuentan, que no se conocen, no existen, las personas no existen. Es como si desapareciera, exacto, ¿no? Porque otra vez, como te digo, 250,000 muertes, 100,000 desaparecidos. La justicia no funciona, dices que la justicia no funciona y yo creo que el poder lo utiliza como mecanismo de control social, no le interesa que funcione la justicia. ¿No? O sea, no funciona o funciona mal para lo que fue hecha, es decir, para proteger solamente a los poderosos o a los que tienen conexiones políticas. Esto, digamos, ha sido un tema central desde mi novela anterior, desde una novela criminal, que a través de ese otro caso real en ese momento, me hizo ver también claramente cómo no funciona, o más bien cómo no existe posibilidad de justicia. En México se resuelve menos del 0.5% de los delitos que se denuncian. No de los que se cometen, solo de los que se denuncian, 0.5%. Eso significa nada, que la justicia realmente no funciona para nadie. Es muy impresionante. Al resolverse solo este margen, quiere decir que todos los demás, pensemos en los 350,000 delitos de los que te estoy hablando, sí, solo el 0.5%. De todos los otros,
No sabemos realmente cuál fue la historia, por qué ocurrió, cuál fue la verdad, por lo menos la verdad judicial, que es la que uno espera en un régimen, en un Estado de Derecho. Y entonces tampoco hay condiciones para reparación ni para garantías de no repetición, y hay una impunidad absoluta por parte de los criminales. Y al mismo tiempo, muchísimos inocentes en la cárcel. Claro, encima. Porque ¿tú crees que los medios de comunicación podrían utilizar su medio para, bueno, pues para reivindicar todo esto, utilizándolo bien, no como en el caso supuesto de esta novela? Hay algunos medios que lo intentan, hay medios serios, hay periodistas muy importantes en México que se juegan la vida, como sabes, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el mundo, es México. Muchos periodistas han muerto justamente tratando, sobre todo, de documentar los vínculos entre el poder y el crimen organizado, que es donde casi siempre terminan estando quienes padecen esto. Pero lo más lamentable es que la reforma a la justicia no está en el centro del discurso en México, ni en los medios, ni en el gobierno, ni en la oposición. O sea, aún con estas cifras, lo que a mí me escandaliza más es que no sea el centro de la discusión. Desde luego. ¿Para qué sirve el cerebro, Jorge? Bueno, el cerebro humano nos sirve sobre todo para tratar de adelantarnos al futuro, para tratar de predecir qué va a pasar después, para que eso nos permita sobrevivir y reproducirnos en términos evolutivos. En términos generales. ¿Cuándo empieza un cerebro a sentir compasión? Bueno, la empatía, de la que hablábamos antes, no solamente está presente entre los seres humanos. Existe, digamos, la compasión entre los animales. Está bien documentada en muchos mamíferos, pero también a veces incluso en aves y en otros animales. O sea, nosotros no somos exclusivos en la compasión ni en muchos de las emociones, sentimientos que luego van a llevarnos hacia la moral o la ética, que eso tal vez no tengan exactamente así los animales. Entonces está presente en nosotros desde antes. Simplemente que nosotros además podemos pensar en ese otro término al que llamaríamos compasión racional. Racional. Es decir, si podemos nosotros, a diferencia de los animales, añadirle ese elemento racional a la compasión. ¿Crees que habría una forma un mecanismo para cambiar lo ya aprendido? Para ese caballito de mar, para ese hipocampo que almacena cosas que no siempre son buenas. De ahí el estudio neurocientífico a los niños, ¿no? Imagínate que, o a lo mejor ya ocurre, que se puede olvidar lo ya aprendido. Pues eso todavía es un poco ciencia ficción, ¿no? Sí. Es algo de lo que siempre se habla cuando estamos pensando sobre el cerebro y su funcionamiento, si pudiéramos borrarle ciertos recuerdos o si pudiéramos implantar recuerdos. Borrarlo es bastante más difícil, ¿no? O sea, lo que ya está ahí se puede ir borrando con el tiempo por el mecanismo cerebral del olvido, ¿no? Sí. O porque se pierda, por alguna razón, unas neuronas que almacenan cierta información. Pero de otra manera, no. La persistencia, sobre todo de los recuerdos más dolorosos y más traumáticos, es todo un problema, porque persisten y no se borran. Yo creo que son los que están siempre a flote, ¿no? Lucía y Luis son dos apasionados por el cerebro humano, en el que no lo vamos a contar, evidentemente, ocurren una serie de cosas en función de cada personaje, pero también hay una parte en la que hablas sobre los valores de la amistad, los valores del amor, la pérdida, la envidia. Yo creo que conjugas muy bien y mucho con esos dos personajes y con el resto. Hay también otro personaje que es la culpable, no voy a dar el nombre, que también tiene su historia con estos valores. Sí. Pues sí, digo, la novela también intentaba, ¿no?, explorar todo esto de lo que te estás refiriendo. Un tema muy importante es la amistad y el otro, por supuesto, es el amor y las turbulencias de la amistad y del amor, que nunca son tranquilas las aguas en ninguno de los dos casos, como demuestran un poco los personajes de la novela.
Tú tienes, seguro que piensas lo que hablabas de México, de ese cementerio de cadáveres, ¿no? Primero habría que intentar que la justicia funcionase, entiendo, pero sobre todo yo creo que el origen de toda la violencia y toda la guerra, porque seguimos en guerra, estamos en guerra, yo creo que siempre ha habido guerra desde el minuto cero de la existencia humana, de alguna forma o de otra, pero yo creo que la base de todo es la educación y el entorno en el que vives. El entorno es más difícil de cambiar, pero la educación no. Pues sí, ¿no? La otra parte también esencial para cambiar las cosas, y por un lado es que la justicia funcione, que haya Estado de Derecho y que, digamos, se pueda llegar a todas estas condiciones de debido proceso, verdad, no reparación, no repetición, que son esenciales para que funcionen las sociedades humanas correctamente. Y la otra, por supuesto, es la educación, ¿no? Hay siempre la discusión de la naturaleza humana está determinada por la parte genética o por la parte de la educación. En realidad son ambas cosas, pero la educación tiene una preponderancia central en la conformación misma del cerebro de los niños y a partir de ahí en su evolución y en el entorno social en el que puedan estar. Ahora, por el otro lado, la novela no es demasiado optimista en ese sentido, porque también terminan dándose cuenta de que por más racionales que nos parezca lo que estamos diciendo, en el fondo somos seres profundamente emocionales. Casi todas las decisiones que tomamos en el día no tienen que ver con la razón, sino con estar pensando realmente qué es lo que vamos a hacer. Eso se reserva a unas pocas cosas, pero la mayor parte de las reacciones parecen ser emocionales, y lo vemos desde estos niños criminales hasta Putin. Es decir, no parece que la razón esté ahí dominando en realidad al ser humano para controlar la violencia. Emociones que salen del corazón. Exacto, ¿no? De la metáfora de la novela es todo el tiempo entre el corazón y la razón. Que el corazón pues no es el órgano, la metáfora de la parte emocional del cerebro. Eso es. La escritura, la novela, es un buen arma para denuncia, como denuncia. Pues yo creo que sí, ¿no? Todavía mi novela anterior lo era más porque era una novela sin ficción. Esta es una novela de ficción, aunque hay muchos elementos, por supuesto, que tienen que ver con la realidad mexicana y de otras partes. Centroamérica no es muy distinto de lo que se cuenta aquí. Y la principal función no es la denuncia, ¿no? O sea, finalmente es contar esta historia lo mejor posible, de una manera artística, pero un novelista sí cree que si no va a cambiar el mundo una novela, tal vez sí pueda cambiar unos cuantos lectores. Yo creo que sí, y la forma de pensar también. ¿No? Sí, dices, solo en este olvidado embarcadero entre México y Guatemala reuniré el coraje para escuchar a mi corazón y desentrañar lo que sucedió contigo, conmigo, con nosotros, en esta temporada de guerra. Ahí resumes. Ese es el resumen, pues sí, un poco de la novela. De toda la novela. Pues muchas gracias, Jorge, por esta historia, por dejarnos leer, porque yo creo que es un regalo siempre que el escritor haga este tipo de bueno, voy a decir de novela o de denuncia o cualquier tipo de género. Yo creo que siempre es un regalo que tenemos que apreciar los lectores. Pues Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por tu lectura. Un placer.